En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando, queridos amigos, el Catecismo de la Iglesia Católica. En este día vamos a hacer un recorrido por la tradición apostólica, la predicación apostólica y la sucesión apostólica, tomados de la mano de un documento oficial de la Iglesia del Concilio Vaticano II llamado Dei Verbum en su número 7 y 8, que dice: para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Estamos hablando aquí, queridos amigos, de la sucesión apostólica. Jesús elige 12 apóstoles para transmitirles a ellos, para que ellos sean los depositarios de su mensaje revelado, que es la revelación del Padre. Todo lo que he oído a mi Padre, os lo he contado a vosotros. Ya no tengo secreto para vosotros. A vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque a un siervo no se le cuentan las intimidades, pero a un amigo sí. A los apóstoles, ya en este sentido y en estos momentos, ya ellos son amigos, amigos del Señor, en el sentido de que Él les expresa su intimidad, les comunica su revelación. Lo primero que debemos decir, que es conmovedor, queridos amigos, es quizás impresionante la misericordia del Señor eligiendo a 12 apóstoles, a 12 hombres rudos, la mayoría de ellos sencillos, personas de poca cultura, hombres del pueblo, y de un pueblo no precisamente el más culto, hombres de Galilea, pescadores, eligiéndolos como depositarios de esta revelación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Me parece que esto es lo mejor que puede definir a la Iglesia católica, apostólica y romana. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y por eso el Señor se ha comprometido a sostener esa vasija que es la Iglesia, de manera que no se rompa. Y milagrosamente esa vasija no se rompe. ¿Recuerdan ustedes, queridos amigos, ese pasaje del Evangelio de San Mateo, donde se habla de la pesca milagrosa, en el que Jesús, después de resucitar, cuenta Mateo cómo se les apareció, y ellos en esos momentos sacan la red arrastrándola, y habían 153 peces, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Dice San Juan que fue como un milagro. Aun siendo tantos, no se rompió la red. Porque la red se tenía que haber roto con tanto peso y con tanto movimiento de los pescados. Así es también la Iglesia. Llevamos un tesoro en vasijas de barro, que somos de barro. Pero saben, no terminamos de rompernos. Nos derriban, nos pegan, nos critican, pero no nos rematan. Se salen unos, mienten los otros, fallan a otros, pero no nos rematan, porque Dios sostiene a su Iglesia. Esto es importante, es conmovedor ver cómo Jesús puso su mensaje
no en manos de sabios, ni de los más perfectos, sino de los sencillos. ¿Por qué? Porque Jesús lleva a cabo una escuela apostólica. Jesús ejerce como padre y como maestro y les va educando en aquellos 3 años en que está junto a ellos. Jesús va educando a los apóstoles y al mismo tiempo que les transmite la revelación, al mismo tiempo les va educando. Ninguno nació catequista, pero nos vamos educando. Nos vamos educando. Y entramos por medio de esta experiencia a esa relación con Él. No les llamó porque fueran capaces, sino más bien los capacitó para que fueran llamados. No escogió a ninguna lumbrera, sencillamente les educó. Eran aptos para ser moldeados por las manos de Cristo. Eso somos nosotros también. A mí me parece que esto es muy hermoso y muy importante. Ellos tenían sus defectos de carácter, que nos los van narrando poco a poco los evangelios. Pero lo importante es que eran hombres que sabían confiarse en aquel que les había llamado. Tantos defectos como el mismo defecto de Judas. En ellos el Señor depositó el mensaje de la revelación. Y claro, llega el momento de la sucesión, que es aquí donde el mundo protestante choca con nosotros. Y enseguida los primeros apóstoles se encuentran con el problema de la traición de Judas, sucedida hoy, miércoles santo. Judas, uno de los 12, ha traicionado a Cristo y además, después de traicionarlo, Judas se ha suicidado en su desesperación. Y los apóstoles se preguntan, ¿y entonces ahora qué hacemos? Porque el Señor eligió a 12. Y parece que este número 12, tenía algo simbólico, obviamente. Estaba evocando también las 12 tribus del pueblo de Israel que estaban en el Antiguo Testamento. Y Judas se había suicidado. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los apóstoles? Elegir a otro. Y eligieron a Matías. Ellos van a invocar al Espíritu Santo. Ellos van a echar a suertes y dicen que había que elegir a uno que desde el principio hubiera convivido con Jesús. Porque no solo han convivido con Jesús los 12 apóstoles, también había otro grupo de discípulos que habían convivido estrechamente con Jesús, aunque no habían sido elegidos como los 12 íntimos. Uno de ellos era Matías. Los apóstoles oran, piden luz al Espíritu Santo y eligen a Matías. Era importante hacer una selección, porque eso fue en vísperas del episodio de Pentecostés. El día de Pentecostés, que tiene lugar precisamente en el cenáculo, en ese mismo lugar donde mañana vamos a celebrar la institución de la Eucaristía, mañana Jueves Santo. En ese mismo lugar, en la siguiente habitación, el Espíritu Santo va a venir y va a confirmar a ese colegio apostólico. Y en el Espíritu Santo, estos apóstoles, junto con María, comienza la iglesia. Y comienza su difusión con ímpetu, con motivación, con santidad. Y ya en ese momento estaba Matías elegido entre ellos. Los 12 completos estaban ahí de nuevo juntos. Luego, más tarde, hay un apóstol que es elegido de una manera muy especial, que es San Pablo, a quien el Señor le va a salir al encuentro cuando iba camino a Damasco.
iba en camino como celoso fariseo para hacer prisioneros a los cristianos. Allí Jesucristo le va a salir al encuentro, lo derriba del caballo, y entonces después de ese encuentro y de subir a Jerusalén y presentarse él a los apóstoles, él también pasa a formar parte del colegio apostólico. Por tanto, queridos amigos, en este primer momento de la historia de la iglesia, ya había comenzado la sucesión apostólica al elegir a Matías en lugar de Judas. Y después continuaría la sucesión apostólica con San Pablo. Es verdad que la forma de haber sido elegido San Pablo es muy especial porque tiene una manifestación de Cristo. Pero luego de que él tiene esta manifestación de Cristo, San Pablo va a que los apóstoles le confirmen. Hay un texto muy precioso donde San Pablo dice: subí a Jerusalén y me presenté ante los apóstoles, no fuera a ser que yo estuviese corriendo en vano, y se presenta ante ellos. Todos estos predicadores sectarios, estos son los textos que les falta leer y que les falta meditar y rezar de rodillas. Porque es que si yo no voy con los apóstoles, si yo no voy con mi obispo y si yo no voy con el Santo Padre, o me pongo de defensor de yo no sé quién a irme en contra del Santo Padre o en contra de mi obispo, entonces yo estoy rompiendo con todo esto. Subí a Jerusalén y me presenté ante los apóstoles, no fuera a ser que yo estuviese corriendo en vano. A mí me parece, queridos amigos, que este es un momento interesantísimo para decirle a la iglesia: aquí estoy, yo no te venderé. También vosotros queréis iros detrás de esos predicadores mal habidos. No, yo no voy a vender mi fe por un plato de lentejas. Y me voy a confirmar en mi fe con el Santo Padre y con mis obispos, no sea que yo esté corriendo en vano. Luego viene la sucesión y viene la selección de Bernabé. Y así poco a poco, poniéndose en marcha el proceso de sucesión apostólica. Fijémonos bien, los apóstoles, muere Judas, después viene Matías, después viene San Pablo, después viene Bernabé, etcétera, etcétera, hasta nuestro obispo de hoy, por lo menos aquí en Atlanta, nuestro obispo Gregory Hallmeyer. Así poco a poco. Es como una transmisión. Es la conciencia de que los apóstoles y sus sucesores son instrumentos para transmitir. Son como una correa transmisora de la palabra de Cristo. Cuando un obispo impone sus manos en el sacramento de la confirmación, a ese joven que él está imponiéndole, lo está conectando con el lugar de Pentecostés, lo está conectando con ese lugar donde vino el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la sucesión apostólica, conectarnos a nosotros con el acontecimiento primario que sucedió. Cuando alguien lo rompe, se desconecta todo. Se desconecta. Hay que decir una cosa más, queridos amigos, y es que la palabra de Dios escrita, la Biblia, existe también, además de esa Santa Escritura, la tradición como una forma de estar en ella presente la vida de Jesús. A Jesús le conocemos no solo por lo que se nos ha contado por escrito de él. A Jesús también le conocemos por lo que los apóstoles han transmitido como testigos de él, no solo por escrito, sino también de palabra y también con su vida. Existen dos conductos para transmitir la revelación:
la palabra de Dios escrita y la tradición de los apóstoles. Esta tradición especialmente se ha transmitido a través de los apóstoles y de sus sucesores, que son cada uno de los obispos fieles al Papa en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, hay un doble componente aquí, queridos amigos: palabra y los testigos de la palabra. Nosotros nos hemos encontrado ya con una Biblia escrita, pero la Biblia no cayó del cielo. La Biblia, concretamente el Nuevo Testamento, ha sido escrito por los evangelistas, a los que los apóstoles encomiendan la escritura del mensaje revelado. Y por tanto, para que la Biblia pueda ser considerada palabra de Dios, han hecho falta unos testigos. Que los apóstoles mismos den testimonio de que lo que está puesto por escrito es fidedigno. Es decir, que si no hubiera existido la tradición de los apóstoles, esos testigos vivos que dieron su vida por esa palabra, nosotros hoy no tendríamos la capacidad de reconocer como palabra de Dios eso que está escrito en el libro llamado Biblia. Por ejemplo, un padre, un papá, escribe un testamento porque se va a morir y se muere. Pero para reconocer esta carta y darle toda la autenticidad, es muy importante el testimonio de los hijos y de la esposa, porque ellos son los que reconocen esa carta y al leerla dicen: sí, esto que pone aquí es la palabra de él. Aquí está bien reflejada su figura y su vida. Este testimonio escrito es auténtico porque nosotros le hemos conocido y vemos que está aquí completamente reflejada su voluntad. Es decir, que no únicamente es el papel escrito, sino que además tiene que haber el testigo que autentifique eso que está escrito. Eso es lo que importa en la tradición de la iglesia, que es esa tradición la que autentica la palabra de Dios que está escrita. Si uno pretende leer esa palabra de Dios escrita fuera de la vida de la iglesia, fuera de la familia de la iglesia, la está sacando de contexto, y es lo que están haciendo todos estos predicadores desviados de los obispos y desviados del Papa. Sacar todo fuera de contexto, como si alguien totalmente ajeno a una familia toma ese testamento que había dejado el padre y lo lee sin conocer para nada a la mujer ni a los hijos. Algo entenderá ciertamente si la carta está bien escrita, pero no la va a comprender plenamente. Le van a faltar elementos de interpretación, porque está leyendo lo que ha escrito, pero no conoce. No conoce. Por eso, queridos amigos, entendemos que la palabra de Dios tiene que ser leída e interpretada en el seno de la iglesia en la que se escribió, no fuera de ella. Hay una palabra y unos apóstoles que son testigos de esa palabra, con fidelidad al mandato del Señor. Los 12 apóstoles, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, comienzan a predicar ese número. Primero por la elección de Matías. Y del mismo modo que al inicio de la elección de los 12 apóstoles hay una llamada de Jesús. Porque Jesús le dice a Mateo que deje sus monedas porque era recaudador de impuestos y le dice: ven y sígueme. También ahora hay una llamada que no la realiza directamente Jesús, sino que son los propios apóstoles los que llaman a sus sucesores. Ahora es Cristo el que realiza la llamada a través de ellos.
Y este es el camino por el que continúa este ministerio, que desde la segunda generación le empiezan ya a llamar episcopé, el ministerio episcopal. Cuando leemos las cartas de San Pablo, queridos amigos, enseguida se ve que desde la segunda generación, después de los apóstoles, ya se les llama obispos. Por lo tanto, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y ese cambio de palabra de apóstoles a obispo, los sucesores de los apóstoles, se puede leer perfectamente en las cartas de San Pablo. Esto ocurrió ya con la segunda generación. Tal vez sea útil explicar lo que quiere decir el término obispo, ¿no? Esta palabra traduce de la palabra de griego episkopos, ¿no? Y esta palabra indica una persona que contempla desde lo alto, que mira en el corazón. Eso es lo que significa obispo. Una persona que contempla desde lo alto, que mira en el corazón. Y así Pedro, en su primera carta, llama a Jesús pastor y obispo, guardián de nuestras almas. Dice, qué expresión tan hermosa. Primera de Pedro 2:25. Jesús es pastor y obispo, guardián de nuestras almas. Y según este modelo del Señor, que es el primer obispo, guardián y pastor de las almas, los sucesores de los apóstoles se llamarán luego episcopoi, aquellos que son guardianes de nuestras almas. Y así la sucesión en la función episcopal se presenta como una continuidad del ministerio apostólico. Y esto para nosotros, queridos amigos, es una garantía de la perseverancia en la tradición apostólica, la palabra y la vida, que es la que nos ha encomendado el Señor. El vínculo entre el colegio de los obispos y la comunidad de los apóstoles se entiende en línea de continuidad histórica. Existe un testimonio histórico muy valioso, y esto desde la segunda mitad del siglo II, es decir, la segunda generación después de los apóstoles. Y vamos a encontrarnos un valiente, un tremendo hombre que nosotros hoy día muchos deberíamos tomar su nombre, San Irineo. San Irineo era un santo padre, un obispo, y fue el que tuvo que polemizar con distintas sectas que comenzaban a surgir, con todos esos herejes que iban fraccionando la Iglesia Católica con sus interpretaciones desviadas de la palabra de Jesucristo. Hoy día necesitamos muchos Irineos. Las tendencias gnósticas de ese momento eran una de las primeras herejías. Esa especie de pensamiento que venía a suponer que la verdadera revelación estaba únicamente reservada para los sabios, para los filósofos, para los eruditos. Y por lo tanto tenían que hacer una serie de cabalas para llegar a los misterios escondidos. Y así iban alejando del espíritu del Evangelio totalmente. Es lo que está pasando hoy. Empiezan por hacerle una crítica al Papa y terminan acabando con todo. Se van cada día más alejando. Y entonces San Irineo tiene la polémica con todas estas distintas sectas que se han ido fraccionando. Y hoy vemos algunos por ahí muy amistados. Dales un año y los tres van a ser enemigos. Dales un año. Ellos también se consideraban iglesias. Todas las sectas se consideran iglesias. También dicen que son la auténtica iglesia y que la Iglesia Católica está equivocada y que es una ramera.
Y entonces San Irineo toma la decisión de emprender la tarea de demostrar ante esta proliferación de sectas que son la auténtica iglesia de Jesucristo, aunque ellos digan serlo. Les decía, ustedes no son. Entonces, lo que hace San Irineo es enseñarles la cadena de la sucesión apostólica desde los apóstoles hasta ese momento. Y le demostraba con ello que existe una sucesión ininterrumpida en la transmisión apostólica entre Jesucristo, los 12 apóstoles que él elige y los obispos que están ya en ese siglo II, en ese momento. Y les dice a los miembros de las sectas, así textualmente: sin embargo, vosotros no podéis hacer este árbol de sucesión apostólica que yo hago, no podéis hacerlo, porque ustedes se han inventado a ustedes mismos, son una secta inventada, no están fundados por Jesucristo. Y se los dice con firmeza en el libro de San Irineo llamado Adversus Hereses. Y les dice exactamente esto: la tradición de los apóstoles, que ha sido manifestada en el mundo entero, puede ser percibida en toda la iglesia por todos aquellos que quieren ver la verdad. Y nosotros podemos enumerar los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las iglesias y sus sucesores hasta nosotros. En efecto, los apóstoles querían que fueran totalmente perfectos e irreprensibles aquellos a quienes dejaban como sucesores suyos, transmitiéndoles su propia misión de enseñar. Si obraban correctamente, se seguiría gran utilidad, pero si hubieran caído, la mayor calamidad. Y San Irineo insiste mucho en la sucesión apostólica diciéndoles: ustedes, las sectas, no pueden considerarse hijos de esa iglesia de Jesucristo cuando resulta que están fundando a vosotros mismos con motivo de que en el año tal, en el año cual, pues hubo alguien que rompió con la iglesia y fundó una nueva iglesia. Y este argumento de San Irineo es supremamente importante, porque cuando alguien se nos presenta como hoy día todos estos, tenemos que preguntarle: ¿y tú eres consciente de lo que estás diciendo? ¿Tú eres consciente de que se trata de una congregación que se ha fundado en el siglo XXI, o en el siglo XV, o en el siglo XVII, XIX? Si eres la auténtica iglesia que sigue a Jesucristo, ¿dónde estabas en el siglo V? Si eres la auténtica iglesia de Jesucristo, ¿dónde estabas cuando el Imperio Romano cayó y el mundo entero se desesperó porque había caído Roma y no hubo nadie más que la iglesia que le echara la mano al compromiso de sacar al mundo adelante? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú en el momento de la conquista de América, para haber venido en los primeros barcos con los evangelizadores que llegaron a estas tierras a evangelizar? ¿Dónde estabas tú? Porque si sigues a Jesucristo, tienes que haber existido desde el principio. Pero tu secta nació hace 30 años, hace 40 o hace 2 semanas. Es decir, tú tienes un origen histórico en algún momento donde alguien rompió con la Iglesia católica, apostólica y romana y se fundó a sí mismo. Este es el argumento, queridos amigos. Y ahí nos tenemos que parar firmes y hacer un compromiso con el Señor en esta Semana Santa. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Lo que dice San Pablo: yo he recibido una tradición que a su vez os transmito. Yo no me autoinvento. Y eso nos da
el carácter de la humildad tan bonita que tiene la iglesia. Nosotros no somos dueños. No somos dueños del mensaje que llevamos entre nosotros. Simplemente llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y nosotros no podemos pretender cambiar el tesoro o amoldarlo. Eso es importante. Eso es lo que San Irineo va a tener siempre presente en ese gran testimonio de conciencia que él le va a dar al mundo y nos va a dar a nosotros como una perfecta catequesis para seguir adelante. Termino diciendo con las mismas palabras de San Irineo en el siglo II: quien quiera estar en la fe de Jesucristo tiene que estar en comunión con la fe de Roma.